Buen día a todos. En primer lugar, me gustaría mucho de agradecer la oportunidad de estar aquí para compartir los 36 años de trabajo en Siembra Directa, que aprendíamos un poquito, ahora estamos comprendiendo un poco más o que es, cómo funciona y cómo podemos mejorar. Entonces, me gusta siempre de empezar una discusión, porque yo llamo eso una discusión, con este desafío. Tenemos que producir alimentos en armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que responder esta pregunta. Si comprendemos el significado de esto, vamos a dar un paso adelante. ¿Cuál es la principal lección que la madre naturaleza nos ha enseñado sobre el suelo? Porque apenas menos de 1% de los alimentos producidos en el mundo son hechos en casas de invernadero, en las estufas. 99,2% no es suelo. Entonces, suelo es nuestra base, de donde partimos para una producción que va a sustentar toda la humanidad. Entonces, el primer punto que tenemos que enfatizar es la biomasa, que todo está acá, la rama y raíces, y los organismos del suelo conecta con las unidades estructurales, que son la estructura del suelo, los agregados, pequeñas porciones que van a hacer con que la conexión de los ciclos biogeoquímicos, como la descomposición, el flujo de gases, de agua y nutrientes. Para vivirmos necesitamos de 3 cosas. No solamente nosotros, todos los seres vivos: agua, aire y nutrientes. Y para manejar suelo, para producirnos con una elevada productividad y al mismo tiempo ser sostenible, tenemos que manejar bien estos 3 puntos: agua, aire y nutrientes. Entonces, vamos a intentar entender cómo es el suelo bajo vegetación natural. Si miramos una caricata, vamos a ver que el suelo bajo vegetación natural está siempre cubierto, en cualquier época del año. Segundo, hay una estratificación más rastrojos, raíces, materia orgánica, nutrientes, y que va disminuyendo el enriquecimiento de la capa superficial, y debido a la decomposición va disminuyendo con el aumento de la profundidad. Entonces, la primera lección que tenemos es: el suelo tiene una estratificación natural. Esto es importante porque después vamos a intentar hacer una ligación con los campos de producción para intentar entender los nutrientes como se quieran. Bueno, esto, una imagen con un ejemplo. En los primeros 5 centímetros, esta línea representa 5 centímetros de una
de un suelo bajo monte, bajo vegetación natural, que tiene 5,8% de materia orgánica natural en esta situación. Entre 5 y 20 centímetros bajó para 3,7. De acuerdo a cómo bajamos, va disminuyendo. Entonces, esto tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque conforme vamos bajando, vamos disminuyendo los porcentajes de la materia orgánica en la capa superficial. Y todo el impacto del manejo que hacemos es la capa superficial. ¿Usted trabaja a 60 centímetros? No, casi imposible. ¿Usted trabaja más? Entre 0, 20, 25, cuando mucho, 30 centímetros. Entonces, todos los impactos empiezan en la capa superficial. Adelante. ¿Cómo entonces sucede la fertilidad bajo vegetación natural? Para después comprendermos cómo vamos a hacer para recuperar o para mejorar. Mira, esta es una situación de un suelo. Ponta Grossa tiene una latitud similar y tiene un contenido de arcilla similar que aquí. Este campo experimental. Aquí yo miré, yo creo que la arcilla está a 65, 70, 72%. Suelos muy arcillosos acá. Entonces mira, en la capa superficial 59 gramos o cambiando, transformando para porcentaje, vamos a dividir por 10. Entonces 5,9, 2,7, 1,9. Mira, va bajando. Este es el perfil de carbono de materia orgánica natural. Entonces, estamos mirando una estratificación. Y esto tiene un contraste muy fuerte. Mira, 5,9 carbono, materia orgánica multiplicando por 1,72, que es el factor para transformar carbono en materia orgánica. 10,3. Este es un monte, suelo bajo monte, vegetación pesada. Y abajo, 1,9. Bueno, vamos a una otra situación. Contraste, suelo tropical, Mato Grosso. Cambia todo. Misma mata, densa, fuerte. Mira, 52% de arcilla. Cambió naturalmente en las regiones tropicales. Tienes menos materia orgánica, porque el clima en estas regiones son más favorables a la descomposición y al acúmulo. Entonces, ir para allá, peligroso, complicado. Bueno, pero la estratificación es la misma, no cambia. Si miraste, mira, 6,7. Y abajo 1,2 y la estratificación 5,5. Si volvemos al otro, 5,5. Entonces, dependiente de la situación tenemos esto. En casos extremos, mira esta, 13% de arcilla. Y es una arena, suelo con 84% de arena. Una playa. Ponga un sobre, tranquilo. Una toalla, está en la playa. Mira, contenido de materia orgánica. 3 veces. Y comparado al suelo arcilloso que usted tiene, 6 veces menos. Entonces, hacemos la primera pregunta. ¿Hay contenido ideal de materia orgánica?
No, hay contenido de referencia. Esto que me gustaría, estamos haciendo un trabajo para cambiar las tablas de interpretaciones para fertilidad. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque si usted está en un suelo muy arcilloso, naturalmente el contenido de materia orgánica es muy alto. Y si usted va en un suelo arcilloso, arenoso, naturalmente es bajo. Entonces lo digo para usted, contenido ideal 3,5. Muchas veces ustedes están, no, contenido ideal 3,5, 4. Para este suelo, 4% es posible, ¿no? Tiene naturalmente 1%. Jamás va a llegar a 4%, 3,5%. Entonces, primera lección que ustedes tienen que tener en cabeza es la referencia. ¿Cuál es la referencia? El suelo bajo monte, suelo bajo vegetación natural. Tiene que elegir, ustedes como cooperativa, podría ser la región de Raúl Peña, tiene los distintos microrregiones. Selecciona, saca muestras de las áreas de monte que tiene un poco, que son los mismos suelos con la misma textura, y después usted va a sacar la muestra en su finca de área de trabajo. Por ejemplo, si usted tiene el monte 5% en la capa de 0,20, en su finca usted está con 2,7, 2,8, esto significa que usted perdió casi 50% de materia orgánica cuando desmontó un periodo de siembra convencional y después cuando implementó la siembra directa está en un proceso lento de recuperación. ¿Entienden? Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros discutirmos. Bueno, adelante. ¿O qué va a impactar? Suelo es como una batería de un auto. Cuando está descargada, no va a prender. ¿Y qué proporciona la carga de la batería? Son las cargas positivas y negativas que hace la corriente pasar. Entonces, ¿qué tenemos que nos preocupar en nuestro suelo? Capacidad de intercambio catiónico. Porque un suelo como este, tenemos también, en función de la materia orgánica natural, tiene el mismo perfil. La otra situación de Ponta Grossa, esta de Mato Grosso. Pero mira la CTC, natural, el doble, porque casi tiene el doble de materia orgánica. ¿Cuál es la lección que tenemos con estos datos? Carbono o materia orgánica está en una relación lineal con la CTC. Incrementó carbono, materia orgánica, incrementa CTC. Entonces, moral de la historia, si perdimos materia orgánica, estamos perdiendo parte de nuestro estómago, que es para soportar la demanda de nutrientes para el desarrollo de los cultivos. Entonces, materia orgánica es esencial porque va a mantener la capacidad de sostener todos los cultivos. Bueno, adelante. Esto, pH. Ustedes conocen, un pH de un suelo bajo vegetación natural es ácido. ¿Conseguimos producir soja, maíz, trigo con este pH? Es muy difícil. Va a tener una producción muy chica, muy pequeña. Entonces, vamos a tener que cambiar esto. Lo mismo para la otra situación de Ponta Grossa. Y por otro lado tenemos mucho aluminio. Si el pH es bajo, el aluminio es alto. Mismo que tenemos
alto contenido de materia orgánica. En este caso, bajo vegetación natural, el aluminio está durmiendo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica tiene 99% de carga negativa. Aluminio tiene 3 cargas positivas. Entonces, si la materia orgánica mira un aluminio, agarra. Es inmediato. Entonces, otro punto importante, cuando desmontamos el suelo, bajamos la materia orgánica, todo el aluminio que estaba en la cadena está libre. Va a hacer sus confusiones en el suelo. ¿Entiende? Esto es muy importante, por eso que yo estoy dando una énfasis a la materia orgánica, porque vamos a crear barreras o eliminar barreras. Entonces, adelante, mira, una otra situación, aluminio incrementando en profundidad. Esta es peor, porque en profundidad, ¿cómo que vamos a poner un implemento a 70, 80 centímetros? No, imposible. Tenemos que tener estrategias distintas para manejar estas situaciones. Bueno, entonces yo estoy mostrando o que ocurre en condiciones naturales. Calcio. ¿Podemos producir soja, maíz, trigo con este contenido de calcio? No, es imposible. Nuestros cultivos necesitan al mínimo 2,5. Mira, las productividades elevadas con calcio tienen que tener 2,5 a 4,5. Esto en general. Miles y miles de muestreos. Bueno, entonces necesita aumentar, vamos a encalar para cambiar esta situación. Entonces depende del objetivo y de la situación que vamos a planificar. Bueno, una otra situación, mira, tiene calcio alto, pero muy bajo en profundidad. Es una condición completamente diferente. Y ustedes saben que las raíces no se quedan solamente en la capa superficial. Tenemos que bajar. Y para bajar, ¿cómo vamos a poner un implemento a 80 centímetros de profundidad? No hay condiciones. Tenemos que establecer estrategias para al mismo tiempo incrementar el calcio y al mismo tiempo mantener al máximo posible la materia orgánica, porque ahora estamos sabiendo que hace parte de nuestra capacidad de retención de nutrientes para dar soporte al desarrollo de los cultivos. Bueno, adelante, nuevamente. Hasta situaciones como esta, que si tenemos bajo calcio, alto aluminio, la saturación de base naturalmente es baja. Entonces, lo mismo, no conseguimos producir con esta saturación, tenemos que trabajar al mínimo en este rango para empezarmos una producción más elevada. Y la situación de los suelos arenosos, mira, ¿cuánto hay de calcio? 0,2, 0,17, muy bajo. Necesitamos hacer mucho. Bueno, esta fue una mirada sobre la situación de la fertilidad en condiciones naturales. Pero ahora vamos a intentar entender cómo
el desmonte causa impacto en la fertilidad y cómo tenemos que reconstruir. Entonces arrancamos, si ustedes miran una vegetación natural, el suelo, esto tiene 20 por 20 por 20 centímetros, un bloque. Un ejemplo de cómo está el suelo. Un suelo muy similar al de ustedes. Muy similar. Por esto que con 70% de arcilla. Pero mira, esta situación. Ustedes remontan, normal, porque no tenemos condiciones de sembrar en una situación como esta, y después va a hacer el acordonamiento, nivelamiento, y cuando arrancamos para hacer nuestros primeros cultivos, el suelo está completamente desestructurado. Esto es el marco inicial de la producción. Y los impactos. Mira, cuando buscamos hacer una escala de clima, para también ustedes se ubicarem. ¿Dónde están? Esto es un clima templado. Canadá, Estados Unidos, latitud de 52, 42. En 50 años de trigo continuo, las pérdidas de carbono fueron 48%. En los estados de Missouri, Estados Unidos, fue 58%. O sea, más o menos 0,9, 1,2% por año. En la Argentina, la región de Pergamino, la área central de producción de soja allá, en 20 años perdió 24%, o sea, un poquito más, pero 20 años, no más 50. Y en Capitán Sarmiento, que fica casi cerca de Brasil, en la zona más cálida, 60%. La región de Ponta Grossa, latitud, mira, va bajando la latitud. Ponta Grossa, en 10 años, 35%. En la región de Cerrado brasileño, en 5 años, en un suelo arcilloso, perdió 35%, en un suelo arenoso, 69%. Moral de la historia. Cuanto más frío, perdimos menos. Cuanto más caliente, perdimos más. Ustedes están en esta franja subtropical. Entonces, es muy importante el impacto de la labranza en la materia orgánica. ¿Entiende? Bueno, com base nisso, como vamos entender o que acontece com a matéria orgânica depois da conversão da vegetação natural? Hicimos um cenário mostrando como é. Agora, como se quer depois? Mira, aquele bloco, vegetação natural, el mismo. 100 metros pegado de la franja de monte, la área experimental. 23 años de monocultivo de soja con labranza. El mismo suelo, ¿acredita? El mismo suelo. Cuando buscamos, cuando abrimos una caricata e mostramos para todos os agricultores, não acreditaram, solamente porque estavam allá. O mesmo suelo. Um é rojo,
usted puede mirar denso y otro oscuro. La diferencia es esto. ¿Entiende? ¿Por qué que esto ocurre? Yo voy a explicar en detalle para que nunca más se olviden. Y vamos a mostrar ilustrado, simple, para ustedes entenderem, para que puedan mejorar su sistema de manejo. Esto que estamos mirando é porque a matéria orgânica se oxidou, se queimou. E a matéria orgânica é o principal agente de cementação. Quando você faz uma casa, pega os bloques e para fazer as paredes, ¿qué hace? Cimiento. Sin cimiento, poniendo los bloques un arriba del otro. ¿No es verdad? Este es un ejemplo, mejor ejemplo que puedo dar. Una pared con bloques asentados un sobre otro sin cimiento. Y una otra pared con bloques con cimiento. ¿Y qué va a suceder? Vamos a entender esto. Pérdida de casi 63% en 23 años. Pero una pérdida, un suelo degradado. Bueno, adelante. ¿Por qué esto ocurre? Ahora vamos a dar las bases para ustedes entenderem. Esto es una área de monte, vegetación natural. Este cuadradito con este pequeño agregado, que sería un torrón, está saliendo del suelo. ¿Qué podemos mirar acá? Esto es una raíz. Esto está como si fuese un barbante negro. Son las hifas de hongo. Yo voy a mostrar en el fin, tenemos un slide que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, y este verdito acá es la materia orgánica que está en fase de descomposición. Está, pega un con el otro, ¿vale? Agrupando. Cuando cincelamos, rastreamos, usamos o arado, ¿qué pasa? Rompe. Entonces esto se separa. Y los microorganismos que estaban allá dormindo o comiendo despacio, de repente tienen picaña, ojo de bife, costilla, todo a la disposición. Es una fiesta. Se come todo, entonces la materia orgánica protegida dentro de los agregados sufre el ataque de la microbiano y empieza la dispersión. De este punto en diante, el suelo empieza a compactarse. ¿Por qué? Volvemos a pared. Sin cimiento, con cimiento. Sin cimiento, sin un toque, se baja y se va a reagrupar, pero no tiene quien hace el agrupamiento de estas partículas. Entonces, efecto del maquinario, que hoy cada vez más está más pesado por la necesidad de rendimiento operacional, que la lluvia tiene un papel fundamental para asentar las partículas del suelo. Entonces, y la gravedad, que van se reorganizando. Y el fin es esto. Entonces, el inicio de la compactación del suelo empieza cuando reducimos mucho la materia orgánica. Y nos quedamos reféns
de este proceso. Bueno, adelante. Una exemplificación más fuerte. La materia orgánica aquí, esta es la materia orgánica bien humificada, la materia orgánica agrupando la partícula, raíz y las hifas de hongo. Se separan y van siendo comida hasta quedarse en esto. Y de este punto tentamos reorganizar con sistemas de producción. Y en este punto implementamos la siembra directa. O sea, un terreno muy dañado. ¿Cómo tenemos que hacer? Primero, eliminar esto. Y segundo, nós temos que recuperar o que perdimos. Mira esto, o que ocorre com os atributos do suelo com a perda de carbono, que atua como um componente básico de atributos físicos, químicos e biológicos. Perdemos matéria orgânica, dispersão de partículas. Está claro para vocês. Perdemos matéria orgânica, a agregação diminui. Está claro para vocês. Perdemos matéria orgânica, densidade de suelo incrementa. Suelo mais duro. Miraste no bloque com 23 anos de cultivo. Porosidade baja. Infiltração baja. Resistência incrementa. Aumenta. Então é aí que ustedes van a campo, la raíz não está bajando, está se quedando torta. ¿No? Tenemos que cincelar. La primera cosa que la persona piensa, ¿qué hacer? Bueno, mira o que se sucedió. La tasa de infiltración después de desmonte y la producción de soja en siembra convencional. Hicimos este trabajo durante casi 6 años en Santa Cruz, junto con un grupo de productores brasileños que migraron para allá. Hicimos un trabajo de consultoría con este grupo. Pero mira qué interesante. Esta área de monte, de floresta, vegetación natural. Tasa de infiltración en milímetros por hora. Podría poner un tonel de 200 litros de agua bajando pocos minutos, desaparecía. Bueno, un año después del desmonte y producción de soja. Y mira, estos están los agregados. ¿Cómo se estaban? Agua limpia. Un año después bajó para 88, 2 años, 6 años. Entonces, una lluvia de 40 milímetros, que es una cosa normal, que siempre esperamos en los momentos ciertos una lluvia de 40 milímetros. Nesta situação vai se perder casi la mitad. Entonces, el proceso de labranza va creando limitaciones. Por esto que cuanto más labramos, más tenemos que labrar. Porque si no hiciéramos esto, no conseguimos producir nada. Es una dependencia. Labranza y también asociar encalado y fertilización más alta, porque tenemos que compensar las pérdidas
Entonces, esto no es una agricultura inteligente, porque estamos pagando por perdas que nosotros estamos provocando. Entonces, esto no es inteligente. ¿Entiende? Entonces, ok. Algunos números. Y aquí está un ejemplo de la sopa, que es muy buena a la noche, a casa, con un vaso de vino, pero no esta sopa. Esta no me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta esa sopa? No. La indigestión es alta, no consigo digerir. Bueno, adelante. Y esto va a refletir en que los tipos de agregado. Nós vamos pulverizando el suelo, área de monte, agregados grandes que ustedes pueden mirar, casi 94%. Convencional bajó para 43% y los pequeños incrementando. Esto va a tapar el suelo. ¿Entiende el proceso agora? ¿Por qué empieza el proceso de compactación? Rompimos la estructura, dispersamos las partículas, eliminamos el cimiento del suelo y dejamos las partículas se reacomodar y crear una estructura dura. Bueno, adelante. Esto que se pasa y la diferencia del diámetro. Esto es una información técnica para resumir que el diámetro medio de todo este grupo en área de monte 8,5, 0,69, 12 veces menor. 12 veces menor. Por isso que é difícil trabalhar com a agricultura numa situação como esta. Bueno, atributos químicos. Vamos bajar pH, bajar la CTC, aumentar la oxidación. No queremos aumentar la oxidación, la quema. Bueno, mira, siembra directa, convencional y monte. Con encalado incrementamos el pH, pero con la misma situación, pero bajo siembra directa, aumentamos una unidad más y nos quedamos en la franja ideal para producción, pH 5,5 hasta 6,5. Los nutrientes están más disponibles, todo esto que ustedes tienen conocimiento. ¿Entienden? Entonces, por esto que cuando trabajamos para desmontar e tornar uma área agrícola, passamos por um período de pérdidas. Mira, desmontou, a matéria orgânica bajou, aplicamos o encalado, todo, temos que recuperar. E isto é terrível, porque vamos perder carga. Mira, 3,5 centimoles seria, se necessitamos 2,5 hasta 4,5 de cálcio, estamos perdendo 3,5 de carga, então estamos perdendo parte de nossa capacidade de retenção. Isto vai ser necessário compensar, poner mais fertilizante, poner mais encalado, para compensar estas pérdidas. E para finalizarmos este assunto, essa primeira parte, contribuição da matéria orgânica do suelo em suelo de Brasil. E dois lugares são muito similares, porque vocês têm suelos rojos, com alto contenido de hierro, arcillosos. Entonces, mira, para suelo do estado de São Paulo e Paraná,
70 a 74, 75 a 90% das capacidades de intercâmbio de cátions é devido à matéria orgânica. Ou seja, matéria orgânica é responsável por 70 a 90% da carga negativa do suelo. Isto é fundamental. E mira que interessante. Isto, casi 2.100 muestras de suelo. Não é um experimento sim. 2.100 muestras de suelo. Uma relação linear. Incrementa a matéria orgânica, incrementa a CTC. É uma relação direta. Por isso estava falando com vocês que se perdemos matéria orgânica, estamos perdendo muitos atributos que estão diretamente involucrados com a produção de grano. Ok, então para cada 1 grama ou para cada 0,1% de incremento em matéria orgânica, aumentamos 18% mais de carga. Isto é bueno, ¿eh? 18% mais por cada 0,1. É muito, é bueno. Tem um impacto muito forte. E pH. Quando encalamos em convencional, melhoramos, pero estamos consumindo a matéria orgânica. Eu vou mostrar para vocês depois como se sucede o efeito da siembra directa. Bueno, adelante. Bajamos alumínio com encalado. Isto é bem conhecido. Pero o que me gostaria de mostrar a vocês é que, por outro lado, vamos incrementar cálcio hasta uma profundidade quase 20 centímetros, 20, 40, e que isso vai ter um impacto positivo para a produção. Ok, adelante. Melhoramos a saturação de bases. Salimos de 9,3, 37, pero todavía não está no ponto ideal para uma boa produção. O que é uma boa produção? Arriba de 4,5 toneladas de soja, arriba de 10, 11 toneladas de maíz, 5 de trigo. E no suelo arenoso, mira, suelo arenoso, os cambios são muito pequenos. São suelos muito frágiles que temos que ter muito cuidado para manejar estes suelos. Bueno, cálcio em suelos arenosos incrementou casi 6 vezes com encalado. Magnésio, mismo. Ok. Agora, segunda parte. Se implantarmos um sistema de agricultura com qualidade, o que podemos melhorar? Esta agora é a situação que vocês estão buscando. Fizemos um cenário para vocês compreender o que passou e pensar em coisas que ocorreram em sua situação de campo para isto. Então, para que tenhamos a sostenibilidade da produção agrícola, há que respeitar 3 pilares de la siembra directa. Número 1, el mínimo revolvimiento del suelo.
solamente em la linha de siembra e quanto menos melhor. Se tivermos um corte láser, melhor. Cobertura permanente em todos os estádios de desenvolvimento da planta. E por fim, diversificação. Hoje, depois de 36 anos, conheço 36 países, já visitei centenas de fincas e estou convencido que podemos ganhar plata com ecologia. Que é isto? Trabalhar com diversificação. Por quê? Uma das premissas para que nós sejamos sustentáveis é rentabilidade. Se não há rentabilidade, você não vai fazer nada. Pero todos se miram em rentabilidade e vão olvidar outros pontos. Não. Nós vamos mostrar que podemos trabalhar com diversificação e ganhar muito mais plata. Bueno, primeira coisa que temos que saber. Em siembra direta também há pérdidas. E as pérdidas não são como em convencional, mas são altas. Mira, conversión y distribución del carbono de los rastrojos para los compartimentos de la materia orgánica por la oxidación de la microbiota en siembra directa. Un ejemplo, en Ponta Grossa, la adición de 1 tonelada de carbono vía los rastrojos, vamos perder 73,6%. Ou seja, aplicamos 1 tonelada de rastrojo na superfície. Um ano depois, 73 ou 0,73% perderam. 736 quilos se perderam. Em siembra direta, em la superfície, Ponta Grossa. Similar aqui, Se fosse convencional, seria 100% mais alguma coisa do suelo. Então, vai ocorrer uma distribuição, uma pequena parte desta 1 tonelada, 4%, vai quedar-se em la microbiota, los microorganismos que tienen que viver. Depois vão para a matéria orgânica estável, 6% compostos lábiles e 16% em substâncias úmicas, ou seja, a matéria orgânica associada aos minerais. Pero mira Primavera del Este, muitos de vocês conhecem, Mato Grosso, não mais 0,73, 0,84. Sinop. Quanto mais chuva, quanto mais caliente, quase 86% se perde. Como começaram a partida final da Copa Libertadores, jogando o partido como visitante, começando a perder de 1-0. É duro, Para cambiar, há que pelear. E muito, É mais ou menos isto. Por isto que muitas vezes você fala, não está formando uma boa palha, eu tenho pouca palha. Entende? E vamos mostrar que isto são as causas dos problemas causados por compactação, escorrimento, exatamente por tudo que falamos antes. Então, a taxa de conversão para regiões subtropicais, 14 a 26%. Tropical, 11 a 20%.
Y las regiones tropicales tenemos que poner mucho más rastrojo. Vamos a calcular cuánto de rastrojo ustedes necesitan poner por año para mantener el partido 0-0. Pero para ganar hay que poner más. Y esto ustedes van a me decir, ¿es posible? ¿O estoy haciendo esto? Porque con este número podemos dizer se o suelo está funcionando bem ou mal, se está susceptível à compactação ou não. Vamos hasta allá. Este é um número interessante. Bueno, María, ¿dónde está María? Me dice que para hacer un intervalito, porque el tiempo que me dieron sería 1h30. Para ustedes, horrible 1h30. Yo soy profesor, yo lo sé bien cuando los alumnos empiezan a sorrir, mas dormir. Este acá estaba casa. Mira, ojo, olhos vermelhos. Mas está tranquilo. Eu vou contar uma piada. Essa eu vou falar em português, devagar, para quem não fala português fluentemente, mas foi interessante. Foi um curso que foram pessoas do Paraguai, da Bolívia, de vários lugares da América Latina. Tinham 25 pessoas, foi em 1994. Na época, não tinha isso daqui. Era slide. E a sala tinha que ser escura. Vocês sabem, botar slide numa sala dessa, não via nada. Depois do almoço, lá nesse local, que era um centro de treinamento de pecuaristas, lá em Ponta Grossa, na fazenda da Fundação ABC, eram 5 refeições por dia. Aquilo ali era um confinamento. O cara entrava lá e saía com 5, 6 quilos a mais no final. 15 dias de curso, você imagina. Aí comia café da manhã, aí depois intervalo, café, almoço. Aí eu fui lá depois do almoço para dar palestra. Eu falei, vai ser duro. Mas eu já combinei com eles. Ao final do curso, nós vamos ter um churrasco que vamos precisar cerveja, porque o centro de treinamento não dá cerveja. Você sabe, né? Cerveja, esse lugar não dá refrigerante. Cerveja por conta de vocês. Mas quem vai pagar é quem dormir. Ou você tem uma opção. Aí eu fiz uma brincadeira. Por exemplo, está aqui 2 amigos. Se um deles dormir, o outro vai ter que pegar a mão do companheiro, olhar no olho e recitar um poema de amor. Aí, sabe, aquela coisa assim para deixar o sujeito desconfortável. Aí, ok, contando isso, eu estava andando, eu fico sempre andando. Aí tinha um que sentava aqui bem na frente, e aí eu andando, ele ficava assim. Tal, porque tinha que andar, ele ficava que nem partida de tênis. Tá? Aí daqui a pouco ele parou, aí o olho cresceu e ficou. E eu falei, esse cara, aconteceu alguma coisa. Daqui a pouco eu passei na mão, cheguei assim, ele caiu, bateu a cabeça na mesa, porque era com coisa, e levantou, eu pago uma caja de cerveja. Não queria fazer o poema. Mas, olha, quando eu passei a mão, ele fez assim, aí a mesa, ele fez assim, bateu e levantou na hora,
yo pago una caja de cerveza.